Continuando con mi charla sobre Venezuela, sobre este problema que puede tener consecuencias trágicas y ya lo viene arrastrando de hace varios años con muchas muertes y heridos provocados básicamente por la resistencia de la extrema derecha, la generación de conflictos en la extrema derecha que no tuvieron el resultado esperado en la toma de poder. eh, y bueno, ya es conocido, pero ahora estamos en otra fase, cuando no pudieron hacerlo por los medios de golpe insurreccional contrarrevolucionario. eh, Hicieron algo que realmente es una novedad, una innovación. O sea, crearon un gobierno de facto, supuestamente legítimo, amparado por los Estados Unidos. Es increíble, pero bueno, así están las cosas. Entonces tendríamos que ver la correlación de fuerzas. Evidentemente, en la República Bolivariana de Venezuela está sola. Si bien tiene el apoyo moral de muchos países, eh, algunos de la región, eh, tenemos que mencionar a Bolivia y obviamente y a Uruguay, que son países que no desean ni le desean a otro país de la zona que tenga la tragedia, que viva la tragedia de una guerra, tanto interna, civil, como internacional. Si nos basamos en la correlación de fuerzas, bueno, las fuerzas de Venezuela, las Fuerzas Armadas, sí, son numerosas, están bien equipadas y tienen ya 15 años de este gobierno chavista, eh, bolivariano, y se fueron depurando y cambiando las estructuras. Generalmente las Fuerzas Armadas en esta zona, en América del Sur, son generalmente compuestas, especialmente la oficialidad, por elementos de la clase media. Ahora, la clase media siempre está en favor de las derechas, sin duda. Sin duda, son netamente conservadores. Y conservadores, porque podrían ser conservadores de izquierda, como fue en la Unión Soviética. No, acá son conservadores de derecha. Y si el poder político está en manos eh, de políticos de la minoría derecha y muy aliada con los Estados Unidos, bueno, es distinta a la formación que tienen eh, las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y bueno, acá hay una variación también por el color de la piel. Parecería de que los desplazados siempre fueron los de piel más oscura, de brown people, como dirían en Estados Unidos. Y bueno, the brown people son oficiales ahora, eh, como era el caso, como era el caso de Chávez, como es el caso del presidente Maduro. O sea, no quiero hacer ningún eh, comentario racista, pero esas son las realidades, las realidades sociológicas. Y las Fuerzas Armadas fueron
indoctrinadas y se sienten adheridas a este gobierno, al gobierno revolucionario. Se crearon también milicias populares que están armadas y pueden ser integradas o están en proceso de ser integrados para el caso de la resistencia nacional, y son muy numerosas, alrededor de aproximadamente un millón de personas, pero hay que ver cuál es la capacidad operacional de estas fuerzas tan numerosas. Evidentemente, mi idea, mi pensamiento al respecto es que Estados Unidos no va a invadir a Venezuela como lo hizo en Granada, como lo hizo en Panamá, porque puede haber resistencia. Puede ser de que intenten, si no prospera el gobierno que de facto de Guaidó, en subvertir a las Fuerzas Armadas y que se fracture y que sí haya un enfrentamiento interno de rápida conclusión, pero eso aparentemente es muy difícil. La alternativa sería que comiencen acciones armadas grupos guerrilleros, especialmente en la zona con Bolivia, en la frontera con Bolivia y en la frontera con Brasil, que son dos tipos de fronteras diferentes, pero para seguir desgastando al gobierno de Maduro. Y si bien Rusia, por supuesto, está muy crítica a Estados Unidos y China también, sin embargo, están muy lejos de poder proporcionar asistencia fuerte. No veo bajo ningún concepto que Rusia emplee una fuerza como lo hizo en Siria. Lo veo muy difícil. Las circunstancias de Siria son totalmente distintas a las circunstancias de Venezuela. Pero la situación de Venezuela es muy difícil. Por otro lado, hay que reconocer de que es imposible que una sociedad pueda persistir sin fracturarse el tejido social, con una inflación, con una hiperinflación que lleva ya un par de años o tal vez más. No hay sociedad que pueda aguantar, y evidentemente los más débiles en la sociedad tratan de emigrar, aquellos que pueden, y efectivamente lo hacen votando con los pies. Para mí un gran error del gobierno de Venezuela es no haber atacado fuertemente a la inflación. Yo diría que en esos casos solamente lo puede frenar una economía de guerra. Y una economía de guerra, estuve pensando cuál fue la economía de guerra que hizo Inglaterra, el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con la racionamiento y con las tarjetas de abastecimiento para toda la población. Pero eso tiene que ser hecho justamente en base a una situación de emergencia nacional y un pueblo decidido a cumplir y acatar las órdenes. Y también en el caso de Venezuela importan los alimentos, o sea, cosas que tendría que haber solucionado en 15 años es la producción de alimentos
combatir, pero con tolerancia cero a la criminalidad y combatir con tolerancia cero a la corrupción. La corrupción de la sociedad en su conjunto y muy especialmente eh, a la burocracia gubernamental. Por supuesto que la culpa es culpa concurrente, aquellos que dan la coima y los que reciben la coima, pero de cualquier forma eso tiene que ser hecho con gran severidad. Si no es así, la sociedad se deteriora totalmente y se fractura. Y comienza el próximo paso es un estado de anomia, donde ya se pierde la idea de los objetivos sociales y comienza la disgregación. Es, la gente pelea cuando o por fanatismo religioso o cuando son realmente atacados externamente. Eh, o cuando la polarización es tan grande y los intereses internos y externos son tan fuertes, el caso de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Eh, entonces, sí, se mueven las sociedades, pero mencioné la Guerra Civil Española, son circunstancias absolutamente distintas. Estaba en juego, además estaba en Europa estaba el conflicto incipiente entre el fascismo, el nazismo y el eje anglosajón por un lado, y por otro lado estaba la Unión Soviética con el socialismo soviético. Acá las circunstancias son totalmente distintas. Yo no veo que haya voluntad, eh, y espero que así sea, de llevar las cosas a semejantes extremos, pero lo ideal sería una salida negociada. Las fuerzas que en contra del gobierno de Maduro son muy poderosas y Estados Unidos creo que va, en estas circunstancias va por todo, sin ir directamente al ataque, al ataque al empleo de las fuerzas militares, pero va a hacer todo por lo posible para que la sociedad venezolana se desgaste totalmente. Y, y ya lo vemos con el bloqueo económico, con el bloqueo de sus cuentas. Eh, Venezuela le vende petróleo, creo que un 45% de su producción. Además hay una refinería, CIPEC creo que se llama, que ya quedó también bloqueada. El petróleo venezolano necesita ser refinado porque es un petróleo muy espeso, dicen los expertos. No soy experto en petróleo, pero me atengo a lo que dicen los expertos. Pero las reservas son increíbles. Y bueno, justamente Estados Unidos quiere dar el zarpazo. El zarpazo no necesita invadir, solamente poder un gobierno títere como por ejemplo sería el Brasil, como por ejemplo el gobierno de Argentina y otros gobiernos presentes, y la historia nos lo muestra, como durante un siglo o más, especialmente el siglo pasado, Estados Unidos tuvo grandes influencias y a partir de la Segunda Guerra Mundial operaba en forma directa, pero anteriormente lo hacía en forma indirecta. Lo que sí sabemos es que cada vez que hubo movimientos populares, de resistencia popular, tanto el Farabundo Martí que en El Salvador, en Nicaragua,
fue distinta. Los sandinistas tomaron el poder y bueno, ya es otra cosa. Eh, Cuba es un caso aparte y por supuesto de increíble la resistencia de Cuba, pero también con los líderes que tuvo Cuba eh, fue, fue posible semejante resistencia a 90 millas de la costa de Estados Unidos. Eh, y también Cuba es un caso aparte porque también el socialismo en Cuba ha ido evolucionando hacia algo mucho más moderado, una mezcla de socialismo y capitalismo en pequeña escala, que en última instancia lo vemos en la tendencia en los movimientos en los países socialistas fue a ir moderándose en la concepción o en los dogmas, si podemos decir que son dogmas, pero sí en la idea, la filosofía económica, política y social. Los movimientos violentos en Sudamérica nunca tuvieron éxito, tanto los Tupamaros en Uruguay como los Montoneros en la Argentina, como las FARC en Colombia, pero las FARC en Colombia eh, lucharon durante 50 años hasta que negociaron una paz. Yo diría que fue una forma de rendición negociada para airosa en cierta forma, y evitaron ser diezmados o sí, vencidos militarmente, porque pensemos que el último empuje de, de la fuerza de Colombia era ya cuando Estados Unidos estaba más liberado de las guerras que tenía en Irak. Y las nuevas tecnologías permiten detectar desde el aire las formaciones guerrilleras y ser destruidas desde el aire. O sea, se hace desde el punto de vista militar, es muy difícil, muy complicado, y ya ver que a dirigentes como, creo que se llamaba Reyes, lo ubicaron lo mataron, lo destruyeron. También a otros dirigentes, que en este momento no me acuerdo, que también fueron víctimas de esos ataques aéreos. Entonces, también esto nos demuestra que a pesar de 50 años, creo que fue la lucha desde la década del 60, la lucha de la FARC, no pudieron, porque no pudieron conseguir llevarla a los centros urbanos y conseguir una revolución popular, porque, bueno, este continente y probablemente las sociedades en la actualidad no están preparadas para una guerra de tipo eh, ideológica. No solamente ideológica, sino del cambio estructural de las sociedades para pasar de sociedades capitalistas al socialismo, que en última instancia beneficiaría a los demás. Pero bueno, wishful thinking, como se dice en inglés. La realidad es esa. El, no, las revoluciones se produjeron, la Revolución Francesa, por condiciones muy especiales, históricas, y la Revolución de Rusia en el 17 también con... son circunstancias especiales en la historia, o la Revolución Cubana del 59. Pero yo lo que veo es que eh, lo, lo más deseable es evitar las tragedias, porque la sangre que corre es la sangre del pueblo, generalmente en abundancia, lamentablemente. Y ya lo vemos
como lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Siria, lo que pasó en Irak. Entonces, mi deseo sería que cambie, que se vuelva a encontrar alguna salida posible. La pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas venezolanas mantendrán la unidad y hasta qué grado la sociedad muy eh, lastimada, muy herida por esta hiperinflación, que cualquiera que haya sufrido la hiperinflación, acá en la Argentina en el 89 sufrimos un brote inflacionario. Yo lo sé por experiencia propia, perdí la mayoría de mis ahorros, pero eh, eh, lamentables, pero no, la Argentina no había llegado a ese desabastecimiento de ninguna manera. Tampoco yo creo que fue una hiperinflación generada para conseguir un cambio de gobierno. Los que generan estas cosas son personas, yo diría psicópatas, porque no les importa, no tienen empatía y en la persecución de sus propios fines egoístas hacen cualquier cosa. En el caso de Estados Unidos, cuando yo hablo de Estados Unidos, siempre hablo de el gobierno, los pueblos. Bueno, los pueblos siempre son corresponsables de lo que hacen los gobiernos, pero no son culpables. Culpables son los que toman las decisiones. En este caso, lo que toman las decisiones en el movimiento revolucionario, contrarrevolucionario, que saben muy bien al riesgo y al peligro que están sometiendo a su país.